diputado federal por el PRI, vicecoordinador del grupo parlamentario. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, Beatriz Erubiel. Pues bueno, vaya situación. ¿De qué lado estás, Beatriz? ¿De disminuir esa jornada laboral de 48 como la acostumbramos desde hace ciento y tantos años y reducirla a 40 horas? ¿Qué opinas? Alberto, buenas tardes, un gusto estar contigo, con tu teleauditorio. Mira, la verdad es que siempre estaremos a favor de los derechos hacia los trabajadores, pero siempre estaremos también buscando cómo logramos que esto se lleve a cabo sin un impacto directo a las empresas. No pudiera ser una medida que entre en vigor de un día para otro. Siempre estaremos a favor de que sea una medida ordenada, planeada, gradual, que permita a los empresarios hacerlo en forma para algunos el impacto es increíble, para algunos el impacto es directo, sobre todo en algunas industrias como la manufactura, como los servicios, como la hospitalidad, el servicio médico, de tal forma que sí estamos a favor de todas las medidas que puedan garantizar un bienestar para los trabajadores, siempre y cuando sean factibles, sean posibles, se lleven a cabo gradualmente en forma ordenada, de tal manera que eso es lo que estaríamos esperando. ¿Cuál es tu posición, Erubiel Alonso, diputado federal del PRI? Querido Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, en el PRI estamos a favor de la reducción a 40 horas de la jornada laboral por muchos factores. Más felices, mayor eficiencia en las empresas, mayor productividad, evitaremos riesgos y seguramente se bajarán índices de salud que hoy afectan a la clase trabajadora. Es importante recalcar que en países desarrollados ya está esta modalidad de 40 horas que están aplicando de lunes a viernes y muchos ya de lunes a jueves. Nosotros siempre lo hemos dicho, todo lo que tenga que ver con las y con los trabajadores de este gran país, estaremos a favor. Y no solo en la reducción de las 40 horas, también tenemos que trabajar en un esquema de mayores beneficios de salud, mayores beneficios que le permitan tener y alcanzar a sus familias prosperidad y bienestar social. Sí. Muy claro, muy puntual, estamos a favor de esta reducción. Yo creo que es un tema que se va a aprobar pronto y que Morena tiene la posibilidad de hacerlo ya que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ellos lo traen como bandera política, pero no han querido precisamente ejercerla para aprobarla, para que quede listo y pueda en el país, en nuestro país, aplicarse este gran beneficio para las y los trabajadores. Beatriz Erubiel, vamos a darle la bienvenida a Emanuel Reyes, senador de Morena. Emanuel, estamos en el posicionamiento de reducir o no de 48 a 40 horas la jornada laboral. ¿Cuál es tu posición, Emanuel? Muchísimas gracias, Alberto. Saludo con mucho aprecio a la diputada, a la especialista y al diputado, y con muchísimo gusto quiero comentarles que el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República y además en la Cámara de Diputados estamos sumamente entusiasmados porque muy pronto vamos a avanzar en esta posibilidad. Hay que escuchar con mucha atención también el mensaje tanto de la Secretaría del Trabajo como de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nunca nos hemos negado a no avanzar en la reducción de la jornada laboral, sino más bien lo que implica es que también nosotros en este momento estamos analizando los retos económicos y por supuesto los compromisos de las y de los empresarios. En este sentido, a mí me parece claro que es importante decir que lo que cuenta es la voluntad política de cada uno de los actores políticos, sobre todo quienes están al frente de las respectivas comisiones, particularmente de la del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Ambos legisladores han mostrado disposición plena para poder colaborar, para poder ayudar y para poder avanzar. Nunca hemos dicho que no, sino todo lo contrario. Me parece que este esquema es anhelado, es esperado y es un objetivo que hoy tiene el segundo piso de la Cuarta Transformación. Beatriz Robles, ¿cómo quedaría este asunto entonces? Si va avanzando porque va por buen camino, ¿cómo queda esa recomposición? ¿Qué significa reducirle 8 horas a la semana al trabajador?
lo que es súper importante es que esta reducción en la jornada laboral esté acompañada de un incremento en la productividad. Es necesario en México, como bien han mencionado mis compañeros en este panel, México es uno de los países en donde efectivamente más horas se elaboran, pero también estamos por debajo de los niveles de productividad en el mundo. ¿Cómo se incrementa la productividad? Bueno, pues la productividad se incrementa no solo por decreto, no solo reduciendo el número de horas de trabajo. La productividad se incrementa con la inversión en tecnología, con la capacitación de los trabajadores, y es finalmente eso lo que se necesita en este país. Evidentemente estamos totalmente a favor de la reducción de la jornada laboral, pero sí necesitamos que esté acompañada de esquemas que nos permitan incrementar la productividad. ¿Cómo ves, Manuel Reyes? Sería una medida, pues sí, a favor de los trabajadores, quizás hasta les pueda funcionar para los periodos electorales. ¿Cómo ves? Fíjate que yo en lo particular he platicado con empresarios, por supuesto que ellas y ellos nunca se han negado a apoyar los objetivos planteados por el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque lo que sí saben es que esta reforma se dará durante el presente sexenio y que además pues tienen aliados, aliadas desde los congresos donde estamos empujando e impulsando este tipo de iniciativas. Nada más que lo que creo yo que en este momento tenemos que garantizar es también pues que esto no vaya a causar un impacto negativo en la productividad o en la economía de las empresas. Hay que recordar que en este momento nuestro país está pasando por una situación que tiene que ver con la incertidumbre, sobre todo por lo que hoy representa la relación entre México y Estados Unidos, las medidas arancelarias. Entonces me parece que en este momento lo más importante, lo más urgente es poder salir avantes de esta relación bilateral y que más bien que no podamos garantizar en este momento pues lo que todo mundo sospecha, de que va a haber aranceles, que esta imposición va a ser ya permanente y que por consecuencia no se va a garantizar la ratificación del TEMEC. En este momento el debate público de nuestro país se centra justamente en estos acuerdos comerciales entre México y nuestro principal socio comercial. Lo demás me parece que sí es también importante, pero no es tan urgente como lo que en este momento el gobierno mexicano está llevando de la mano del secretario de Economía. Entonces creo que estas cosas tienen que ser muy bien analizadas para que no tenga impacto negativo en las empresas mexicanas. Porque ¿de qué manera, Erubiel Alonso, diputado federal del PRI, puede afectar en la manufactura, en los servicios médicos, esta reducción de horas? ¿Hay que contratar a más gente? ¿Hay que gastar más? Adelante. A ver, yo creo que hay que verle la otra y gran oportunidad al tema. Primero, importante, tendremos empleados, habrán trabajadores que tendrán mayor productividad porque baja el estrés. Segundo, cada minuto que pasen en la industria, en la empresa, en el trabajo, será mayor eficiente. Esto permitirá que haya mejores oportunidades en la empresa. Tercero, México es un gran país de manufactura. Aquí se produce, aquí se construye gran manufactura. Entonces tenemos que aprovechar la relación cercana con nuestro principal socio comercial en Estados Unidos. Por eso yo lo he dicho, la mala política exterior del gobierno de la Cuarta Transformación, donde ponen precisamente con nuestro principal socio comercial, donde 9 de cada 10 exportaciones van a Estados Unidos, lo pone en riesgo. Es importante aclarar y señalar que Morena lo trae desde el 2022 el tema de las 40 horas, pero no lo han querido hacer porque es un tema electoral para ellos. Yo lo reto para que en la inmediatez se pueda aprobar tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores y podamos trabajar también en incentivos fiscales para los empresarios, para las empresas que inmediatamente se sumen a esta gran iniciativa y a esta gran reforma que va a permitir tener un México más competitivo entre hombres y mujeres trabajadoras y trabajadores para poder ser precisamente una gran oferta de inversión en el mundo. Está interesante, ya comenzó el debate fuerte porque vamos a tener que esperar la respuesta de Manuel Reyes
si esto es electorero, si por qué lo han atrasado. Vamos a hacer una pequeña pausa, Beatriz, Emanuel, Erubiel, y regresamos con este tema. ¿Por qué se ha tardado en pasar esta iniciativa? Mira, primero lo que tengo que decir es que el PRI miente. Hay que decirlo de manera clara, cuando ellos tuvieron la oportunidad de gobernar más de 75 años y particularmente en la última etapa con Enrique Peña Nieto, pues hay que recordar que llega el presidente López Obrador y el salario mínimo estaba en 88 pesos. Hoy el salario mínimo ha crecido de manera significativa. Hoy el salario mínimo vigente en nuestro país es de 278 pesos al día. Entonces, pues ellos nunca se preocuparon por las y por los trabajadores. La realidad es que la Cuarta Transformación avanzó de manera contundente en la conquista de derechos laborales. Por ejemplo, hoy las y los trabajadores ya tienen derecho a gozar el doble de vacaciones, se ha garantizado derechos sociales, derechos económicos. La realidad es que pues el PRI ya sabemos de qué está hecho, ¿no? Ellos tuvieron 75 años y nunca hicieron nada. Y yo creo que en este momento lo que sí es que la Cuarta Transformación va a avanzar. Va a avanzar porque tenemos los votos, porque tenemos la mayoría calificada. Con o sin el PRI, esta reforma va a caminar, va a avanzar, pero insisto, el tema tiene que ver en concientizar a las y a los empresarios. Hoy hay una nueva etapa de diálogo, de coordinación con la clase empresarial, porque necesitamos a los empresarios para poder avanzar en los proyectos, en el Plan México, y también, por supuesto, los empresarios necesitan de un gobierno mexicano que esté de pie y que atienda sus peticiones. Para el gobierno mexicano es sumamente importante las inversiones y no podemos ponerlas en riesgo. Sí, es cierto. Antes de pasar con Erubiel, Beatriz, sí, se aumentó el salario mínimo y en la época del PRI, hablo de los 70s, 80s, 90s, decían, no, subir el salario mínimo, va a canalizar. Diputado, eran 3, 4 pesos por año lo que le aumentaban. Sí. Ahorita te contesto, ¿no? Ahorita te comento, te voy a dar cifras. Yo con cifras trabajo, ahorita te voy a dar cifras, anótalas. Pero primero la patrona acá, la jefa. Beatriz, entonces, se subió el salario mínimo, se aumentaron las vacaciones, ¿impactó ustedes desde el punto de vista empresarial del empleo? ¿Vieron alguna afectación? El costo laboral no es un secreto, se ha incrementado producto de los incrementos en el salario mínimo, evidentemente producto de los incrementos en los días de vacaciones. Y repito, la apuesta que todos tenemos que hacer como país, independientemente del partido político al que pertenezcamos, es lograr que nuestro país sea más productivo y que tengamos las condiciones que nos permitan crear más empleo formal. El empleo formal es realmente lo que hace una diferencia importante en el bienestar de un país. ¿Por qué? Porque los empleados con empleo formal pues tienen acceso a la salud, tienen acceso a un sistema de pensiones y pagan impuestos. Y es finalmente eso lo que realmente hace una diferencia. Así que independientemente de la ideología política, creo que lo que es fundamental y en donde todos debemos cerrar filas es que debemos crear en este país las condiciones de seguridad, las condiciones de infraestructura para seguir siendo atractivos para la inversión tanto nacional como extranjera. Efectivamente, el costo laboral se ha incrementado y eso tiene que estar acompañado de un incremento en la productividad. Exactamente. Vengan las cifras, Erubiel Alonso, la respuesta del PRI. A ver, este país es gobernado desde el 2018 por Morena. 2018, tienen 7 años en el poder. Con el PRI, para que decirle acá a mi querido senador, para empezar, su coordinador en el Senado, pues era priista, para que no hables muy mal de ellos. Y 7 de cada 10 morenistas eran priistas, no hables muy mal de ellos. La canasta básica se incrementó el 139% del costo. Ha sido una afectación directa a la clase trabajadora y a la clase media y media baja. Directo, lo ha impactado directo. Los empresarios. Morena no se preocupa por una sola industria, por una sola empresa. Y aquí está nuestra compañera Beatriz que me lo puede confirmar y no tengo la oportunidad de conocerla personalmente. Morena le quitó todos los programas de gobierno a la micro, pequeña y mediana empresa, todos. Desvalijó el sistema productivo mexicano. Con Morena ha bajado la inversión pública extranjera, la inversión privada extranjera, por una sencilla razón.
porque se ha perdido competitividad y el marco jurídico hoy para el empresario que quiere invertir en el país lo ve con probabilidades y altos riesgos. Están prefiriendo irse a El Salvador por temas de seguridad o a Argentina por temas de inversión que desarrollar proyectos grandes en nuestro país. Morena ha sido una tragedia para el Estado mexicano y para las familias. La inseguridad nos ha golpeado. Hay regiones del país donde no puede entrar ni el ejército. Hay regiones del país donde los vinculan a los narcopolíticos de Morena con el crimen organizado. Por eso es importante no agarrar como bandera política a la clase trabajadora. Yo lo vuelvo a decir, tienen 7 años de gobernar este país y no han sido capaces, 7 años, de impulsar esta reforma. Solamente la comentan. Hoy que va a haber elecciones en Veracruz y en Durango, la meten como siempre al debate. En el PRI estamos a favor, termino con esto, en el PRI estamos a favor de tener un salario justo, de tener horas eficientes en la industria, en la empresa, para que haya mayor productividad. En el PRI estamos a favor de la capacitación, en el PRI estamos a favor de la tecnificación y de las oportunidades para que la clase trabajadora mexicana gane bien, gane con oportunidades de crecimiento y para que podamos sostener cada quien a nuestras familias. Adelante, Manuel, adelante, tu punto de vista. Pues mira, yo creo que para poder decir esto hay que ser hipócrita porque se olvida del pasado, de que las mayores inflaciones se dieron justamente en la etapa del neoliberalismo, encabezado justamente por Zedillo, por Salinas, y que, bueno, ahí está para muestra la devaluación histórica de la cual fueron víctimas muchas y muchos mexicanos que perdieron su patrimonio, que perdieron su vivienda, que quedaron empeñados de por vida. Entonces creo que eso no lo dice el diputado, se le olvidó. Mira, en 7 años de gobierno, nosotros, no, déjame hablar, mira, en 7 años de gobierno, ¿Qué pasó con la ley del Infonavit? En 7 años de gobierno nosotros hemos incrementado 190 pesos en el salario que dejó Peña Nieto. Ustedes en 7 años hubieran subido apenas 30 pesos porque ustedes no estaban del lado de los trabajadores. Ustedes se aprovechaban de la clase trabajadora. Y si tú lo estás politizando, eres tú, no es Morena, porque Morena no politiza ni los programas sociales, son derechos constitucionales, que no se te olvide. Ustedes nunca le dieron derechos a los trabajadores. Nosotros la votamos a favor en la Cámara de Diputados. Nosotros fuimos los creadores de los programas sociales. Sí, porque había más pobres, Hoy no, ha garantizado la posibilidad de los programas sociales. A través del gobierno federal del segundo piso de la Cuarta Transformación y tras la llegada del presidente López Obrador hemos logrado abatir el rezago y la desigualdad. Ustedes nada más le daban migajas a la gente, hay que decirlo de manera contundente y de manera clara. Cuando llegó el presidente López Obrador, a los adultos mayores y solamente a los conocidos, a su clientela electoral, a los adultos mayores les daban solamente 1,100 pesos cada 2 meses. Hoy los adultos mayores reciben 6,000 pesos de manera bimestral. Que no se olvide eso, también las personas con discapacidad tienen pensión, los jóvenes escribiendo el futuro, y las becas Rita Cetina, son derechos universales, incluyendo también a los militantes del PRI, también les toca, porque aquí no hay solamente para los del PRI. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Está bueno este intercambio de ideas, de posiciones, de posturas. Volvemos en 2 minutos. Manuel Reyes, senador de Morena. Beatriz Robles, voy contigo, directora de operaciones de Manpower. 2 posiciones claras, la del PRI y la de Morena. Visiones diferentes, cada quien lo sustenta. ¿Qué opinas? Pero insisto, yo creo que efectivamente, por ejemplo, en el tema de las vacaciones, con datos reales, México era uno de los países en donde menos vacaciones recibía un trabajador. Me parece que ese tema de las vacaciones, ese tema en general de los derechos de los trabajadores, de los beneficios de los trabajadores, siempre estaremos totalmente de acuerdo. Sin embargo, pues también es necesario cuidar
que las empresas sean suficientemente productivas para generar estos ingresos adicionales para hacer frente a estos costos laborales que se han ido incrementando. Así que me parece que, y regreso a mi planteamiento original, la inversión es lo que genera empleo. El empleo genera finalmente prosperidad, consumo para nuestro país y es ahí donde todos deberíamos estar de acuerdo. ¿Cómo creamos las condiciones para que podamos ser atractivos para la inversión nacional, para la inversión extranjera y poder continuar generando mejores condiciones para los trabajadores de este país? Que me parece que ahí todos estamos de acuerdo. Vamos contigo, Erubiel Alonso, diputado del PRI. Adelante. Por alusiones. Imagínate, no te apures, ahí te va. Imaginémonos cómo estamos en el contexto internacional. La reforma al Poder Judicial, escuche muy bien, y Beatriz no me dejará mentir, genera incertidumbre a los empresarios de invertir en México. Y coincido exactamente con lo que dice la compañera Beatriz. La inversión genera empleo y el empleo genera prosperidad. Y en este país no tenemos certeza jurídica. No se trata de la tómbola, esa ocurrencia que está haciendo Morena al proceso judicial, que por cierto, 20 gobernadores, incluyendo a los de Morena, han dicho que no tienen recursos para celebrar la elección del Poder Judicial 20. Y no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional Electoral. Lo pueden corroborar a través del sitio web y lo pueden corroborar a través del INE. Entonces, eso genera desconfianza. Este gobierno se basa en puras ocurrencias populistas, pero la economía tenemos la peor recesión histórica de los últimos 30 años. Vamos a crecer el 0.02%. En el peor presidente, como dice el compañero Enrique Peña, crecimos el 2.3% y con ellos estamos creciendo el 0.02%. Es decir, no hay inversión, la generación de empleo son una simulación, no hay oportunidades para los empresarios, para las micros, para las pequeñas, para las medianas empresas. Este país, que su fuerza laboral la generan las micros, las pequeñas y las medianas empresas, este gobierno se ha distanciado de ellos. Hoy se pagan más impuestos, hoy se paga más Comisión Federal de Electricidad. Hay un problema serio en infraestructura eléctrica. Por eso dejamos de ser un país competitivo. En este gobierno se le quitó todo el apoyo al turismo. Todo el apoyo al turismo. Pregúntenle a los compañeros de Quintana Roo, de Baja California, cómo la están sufriendo, de Yucatán, porque el turismo se ausentó. O sea, no es una ocurrencia. Está complejo el tema del gobierno de Morena. Sí. Vamos contigo, senador Emanuel. Nos queda un minuto y medio. Yo creo que el diputado, cuando se han presentado las inversiones de Amazon, de Walmart, de Home Depot, de Mave, yo creo que se encuentra con los ojos cerrados, no ve o es ciego, yo creo, porque hay una cartera de inversiones muy importantes que en este momento la Secretaría de Economía tiene pendiente por anunciar. ¿Cuál desconfianza, diputado? La desconfianza que ustedes quieren generar para crear caos, para crear tensión y que no lleguen las inversiones. A eso es a lo que ustedes le apuestan, a que a la presidenta Claudia Sheinbaum le vaya mal, pero se van a quedar con las ganas, porque tenemos una gran presidenta y a un gran secretario de Economía que todos los días está trabajando para que lleguen más inversiones. Acuérdate que la presentación del programa del Plan México significa el poder potencializar todas las regiones económicas de nuestro país, 100 parques industriales para este sexenio, lo que nunca hubo en el sexenio de Peña ni de sus antecesores. Entonces, pues viene un crecimiento económico muy importante y en este momento concretamente estamos trabajando para poder implementar la política que tenga que ver con la sustitución de importaciones, impulsar el contenido nacional y el poder potencializar lo hecho en México. Eso es querer a México, eso es amar profundamente a nuestro país. Adelante, Erubiel, 30 segundos. Adelante, Erubiel, 30 segundos. ¿Cómo está la relación México-Estados Unidos? Compleja, está en una crisis, porque este gobierno ha traicionado precisamente al pueblo de México. ¿Cómo está? Y lo digo muy claro,
cómo están los parques industriales, que si no tienen una idea, le quitaron el dinero a la infraestructura. No hay una sola carretera nueva en este país. Son una tragedia. Este país necesita mucha creatividad, mucha inversión, mucha oportunidad. Y el PRI, les guste o no, el PRI construyó este país y construyó el sistema de carreteras más grande de América Latina. El sistema carretero más grande de América Latina. Beatriz Robles, Emanuel Reyes, Erubiel, muchísimas gracias por esta posición honesta, abierta, franca, de las posiciones en las que se encuentra nuestro país y que, pues bueno, todos esperamos que nos vaya bien. Algunos son visiones distintas. Algunos quieren que les vaya mal. Yo y todos ustedes queremos que queremos que le vaya bien, pero él mencionó más a López Obrador que a la presidenta. Él mencionó más a López Obrador que a la presidenta, imagínate. Ahora sí que el tiempo va a decidir y el tiempo va a poner a cada quien en su lugar. Beatriz Robles, Emanuel Reyes, Erubiel Alonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mesa.